Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la presentación que tenemos prevista para esta tarde. El libro El largo camino hacia la autonomía, de Adolfo Hernández Lafuente. Nos acompaña además en esta presentación Carlos Echeverría, que, como saben, es el director del Observatorio de Ceuta y Melilla del Instituto de Seguridad y Cultura. En primer lugar, voy a empezar por Carlos, que nos acompaña, porque además el libro tiene origen en un informe del observatorio, precisamente, y que se amplió para la publicación de este libro. Carlos Echeverría es doctor en Ciencia Política, especialista en estudios internacionales. Se doctoró en la Universidad Complutense con una tesis sobre la cooperación de la Comunidad Europea con los países del Magreb. Es profesor actualmente de la UNED, de Terrorismo y Relaciones Internacionales en el grado de Criminología y de Relaciones Internacionales en la licenciatura de Ciencia Política y Administración. Es un gran experto en las relaciones internacionales, que ha trabajado en todos los organismos importantes de este país, el CCBEN, por ejemplo, ha colaborado con las academias militares, las escuelas de guerra del ejército, ha sido actualmente, creo, hasta hace muy poco tiempo ha sido subdirector académico del Instituto Gutiérrez Mellado, como decía, director del Observatorio de Ceuta y Melilla. En su obra no voy a citar porque es que es imposible, son 302 artículos, he contado un día al mes, puede que seguramente son más, yo lo he contado un día al mes esta mañana. 59 colaboraciones en obras colectivas, 11 libros, ha dirigido 6 tesis doctorales, es decir, es todo un experto. Su último libro es Terrorismo y Relaciones Internacionales, de 2020, si no me equivoco, igual me equivoco también, he acertado. Como digo, es uno de los grandes especialistas en política internacional de nuestro país y además un gran conocedor de Ceuta y Melilla por su dirección del Observatorio de Ceuta y Melilla. Y por supuesto nos acompaña Adolfo Hernández Lafuente. En este caso para mí es un placer y un honor presentar a mi amigo Adolfo, que sin duda es la persona que más sabe de nuestro Estatuto de Autonomía. No solo porque lo haya dedicado su labor intelectual de estudio al Estatuto durante muchos años y con varias publicaciones, sino porque además fue una de las personas que participó en su confección, ¿no? Con lo cual tiene un conocimiento mucho más amplio que cualquiera de los que estemos en esta sala, ¿no? Adolfo es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense, precisamente. Bueno, ahora, como digo, por la Universidad Complutense, con una tesis precisamente sobre la autonomía y la integración en la Segunda República. Ha sido miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Tiene una amplia experiencia en la Administración española, director general del Ministerio de Administraciones Públicas y Cooperación, secretario general técnico del Ministerio de Defensa, director general de Política Interior del Ministerio del Interior. Durante muchos años, como digo, ha tenido una extensa, y probablemente algún cargo más que se me olvida o que no lo he reseñado, en la Administración española, ¿no? Ha sido profesor en la Universidad Complutense y en la Carlos III, es miembro de la Academia Española de la Administración Pública y, por supuesto, del Instituto de Estudios Ceutíes. Es medalla de la autonomía. Y, bueno, por algunos títulos referidos a Ceuta, porque si hay otros muchos, no voy tampoco a extenderme demasiado. Elecciones y partidos políticos en Ceuta y Melilla, la autonomía de Ceuta en 20 capítulos, últimamente A través del estrecho, un libro que presentamos aquí no hace mucho. Creo que estos 3 los hemos presentado aquí, creo recordar, además. Y hoy, pues, este último libro del Instituto, que forma parte de una extensa labor bibliográfica que el Instituto ha realizado este año. Creo que son ya 15 títulos los que el Instituto ha publicado a lo largo del año 2023, que es un número, sin duda, importante, ¿no? Yo decir que sin duda estamos ante el mayor experto en el Estatuto de Autonomía de Ceuta. Creo además que ha hecho un trabajo muy necesario, que es no ya como fue su primer libro sobre los estatutos, el conocimiento de los estatutos, sino 28 años después, cuál ha sido su desarrollo, cuáles son las posibles propuestas de futuro para que sean más eficaces, más eficientes y sirvan mejor a las ciudades de Ceuta y Melilla. Y sin duda, lo decía, yo tuve la suerte o el honor de hacer la presentación del libro, me lo pidió Adolfo y yo lo hice encantado, y decía allí que sin duda estamos ante uno de los más firmes valores intelectuales de nuestra ciudad. En este tema, desde luego, la mayor autoridad, y mira que Adolfo y yo empezamos precisamente discutiendo sobre este tema. Yo siempre he sido partidario y sigo siéndolo de la transitoria quinta. Discutimos muy agriamente cuando éramos más jóvenes.
pero a lo largo del tiempo he tenido la suerte de poder ser amigo de Adolfo. Somos compañeros del Instituto de Ceuta. Para mí es un gran apoyo. Yo le consulto muchos de los temas del Instituto porque me parece una opinión muy autorizada. Y como digo, para mí es un placer, y lo sabe, un enorme placer poder estar hoy en esta presentación de este libro que sin duda es de sumo interés de cara al desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía. Yo sin más os dejo con Carlos Echeverría y con Adolfo Hernández. Muchas gracias, querido director, por tu amable presentación. Autoridades, compañeros de la UNED, señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a este acto que es académico y muy entrañable desde el principio. Yo voy a dirigir unas palabras, pero aquí hemos venido todos a escuchar a Adolfo Hernández Lafuente y, por tanto, seré breve en el sentido de darle la contextualización necesaria al libro y, antes del libro, al informe. Como director del Observatorio de Ceuta y Melilla que soy, que se enmarca, como saben ustedes, dentro del Instituto de Seguridad y Cultura. El Observatorio de Ceuta y Melilla tiene una vida corta pero intensa y creo que fructífera, al menos en lo que respecta a alimentar la reflexión y el debate e invitar a la acción, que es ante todo y sobre todo el objetivo de nosotros. Nuestro primer informe se presentó en plena pandemia y lo hicimos con mascarilla en el centro asociado de la UNED en septiembre de 2020. Y ahora estamos en noviembre de 2023 presentando el último publicado y pronto tendremos uno nuevo que ya está en imprenta y que presentaremos el mes que viene y ojalá que también lo presentemos aquí dentro del mes de diciembre en Ceuta. Haremos una presentación inicial en Málaga. Bien, pero vamos a lo que vamos. Cuando en el observatorio llegamos al tema que nos ocupa, y en el que Adolfo es el experto, como decías muy bien, a nivel nacional, pues tratamos de hacer como hacemos siempre, buscar a la persona o las personas idóneas. E hicimos lo que solemos hacer siempre, ir a las fuentes sobre el terreno, y en este sentido quiero agradecer a mis compañeros de la UNED, destacando además que los 4 que aquí estamos pertenecemos a la misma carrera, Ciencias Políticas y Sociología, que es decir mucho. Y Enrique, ¿verdad?, me ayudaste a encontrar a la persona idónea para hacer un informe. Nosotros en nuestra labor lo que invitamos a los autores a los que conseguimos enrolar es a hacer informes que, no siendo muy extensos, sean lo suficientemente jugosos, incisivos, y esa invitación a la reflexión y a la acción que nos ocupa. Adolfo cumplió de inmediato en la redacción y presentación del informe, pero tanto a él como a nosotros nos supo a poco, es decir, quedaban muchas cosas que había que desarrollar. Y para eso, pues qué mejor que la fórmula de un libro, que además, dicho sea de paso, aparte de los demás participantes que estáis aquí, para nosotros como Observatorio de Ceuta y Melilla es el primer libro en el que ponemos nuestro membrete. Hasta ahora todo han sido informes. Por tanto, estamos muy satisfechos por lo que hemos conseguido hasta ahora y sabiendo que esa semilla está fructificando, porque tanto el informe en su momento como el libro ahora es una invitación vamos a dejarlo en la parte final de lo que he dicho, a la acción. De lo que se trata es, y él lo va a explicar ahora porque yo ya voy a terminar esta presentación que se está alargando demasiado, lo que él hace es poner sobre la mesa lo que hay, demostrando que lo que tenemos puede ser mucho más útil en términos de sacarle más partido, y allá donde haya que desarrollar otros puntos, pues para eso estamos. Y desde el Observatorio de Ceuta y Melilla, querido Adolfo, quiero aprovechar de nuevo para darte las gracias, y más en tu tierra y ante tu gente, que también considero la mía por los vínculos que desde hace tanto tiempo me unen
a Ceuta. Así que, sin más, muchas gracias. Gracias de nuevo a la UNED por todo lo que hacéis, UNED de Ceuta, UNED de Melilla. Hemos presentado el libro en el centro de la UNED de Melilla con Ángel Castro, su director, y ahora con Carlos Rontomé, con Enrique Ávila, pues, pero en el marco del Instituto de Estudios Ceutíes, siempre sumando y siempre incorporando cada vez más actores a lo que debe de ser, en términos patrióticos, una labor prioritaria. Muchas gracias y ahí termino. No sé si está... ¿Sí? Buenas tardes, consejeros, comandante general, señoras, señores y muchos queridos amigos. Es para mí un honor y una responsabilidad dirigirme a tan cualificado auditorio y sobre todo por la responsabilidad que seguramente a todos nos convoca en este momento, en estos, digamos, tiempos donde las cuestiones más complejas pues tienen su impresionante peculiaridad y la necesidad de abordarlas conjuntamente, no apartarlas, sino tener constancia de ellas. Yo quiero comenzar haciendo algo que me parece muy obligado, que es felicitar a la Biblioteca de Ceuta por sus 10 años de experiencia. Creo que es un centro con un faro de cultura muy importante y que ha cambiado en ese sentido las perspectivas culturales de la ciudad. Enhorabuena al trabajo que estáis realizando y, por supuesto, ya sabes que yo soy muy entusiasta de vuestra labor y por eso en este caso quiero explícitamente dirigiros la felicitación. También quiero agradecer al observatorio que realmente lo que me ha importado sobre sus actuaciones es esa intención tan generosa de contribuir a difundir la problemática de estas dos ciudades y sobre todo a incentivar cómo abordar una problemática que está ahí y que parece una problemática que muchas veces no se contempla de la misma manera o con la misma preocupación e intensidad. Por lo tanto, la labor del observatorio para las dos ciudades es importante, pero es muy importante desde la perspectiva que yo suelo verla, que es de la difusión en el ámbito español en general. Las dos ciudades son muy desconocidas, los problemas que hay todavía mucho más, y esa labor que no solamente se realiza para las dos ciudades con su importancia determinada, sin embargo tiene una repercusión muy extraordinaria en los foros que lo hacemos en el ámbito de la península. Por lo tanto, le animo y le agradezco esa intensidad y, por supuesto, quiero agradecer, porque no es para menos, que tanto José Antonio como director del Instituto de la Biblioteca, como Carlos como director del Observatorio, laudatoriamente me habéis dedicado una introducción que siempre se debe un poco al exceso de la amistad, pero que por tanto yo también tengo que agradecer. No. Sin más preámbulo, entro en materia. Voy a ser muy sintético porque los temas territoriales son farragosos, son complicados. Es un terreno de distribución de la política, del poder, que realmente es un terreno muy conflictivo y por lo tanto tiene muchos matices, es poliédrico, y entrar en sus justificaciones y en las razones de su configuración pues siempre es bastante farragosa, en el sentido de que hay que tratar de extender mucho la explicación para poder hacer comprensible muchas de las medidas que se han adoptado o que se adoptan. La finalidad de la descentralización política y administrativa en los estados compuestos es siempre un objetivo prioritario que tiene una proyección muy laudatoria también. Cualquier estado compuesto trata de distribuir las materias en las que tiene que realizar y desarrollar políticas y planes especiales en un conjunto de aportaciones distribuidas entre los entes territoriales y el Estado, o cuando hay más entes en esa complejidad. Y todo ello se justifica en base a lo que llamamos el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, digo esta introducción para entender después todo lo que viene de problemática.
está muy concretado en los tratados constitutivos de la Unión Europea y prevé y busca como objetivo el que aquellas materias que pueden ser desarrolladas por las instancias más cercanas al ciudadano, pues tengan su ejecución y su responsabilidad en ese ámbito, porque así es más directa, así es más controlable, así es más proporcionada la intervención que se hace. Y allí donde el ámbito material sobrepasa esos ámbitos territoriales menores, pues hay que abordarlas con esta intensidad y por lo tanto requiere de una mayor agregación de los intereses, que son más amplios y más complejos, y por lo tanto todo eso repercute en lo que después hagamos los listados de competencia que le corresponden, en nuestro caso, a las comunidades autónomas y en el Estado. Pero nosotros, como dice la Constitución, nos organizamos territorialmente en 3 entidades, en 3 niveles. El nivel local, los entes locales, el autonómico, las comunidades autónomas y el del Estado. Entre esos 3 niveles se reparten materias que muchas veces confluyen, concordian, que hay que ver cómo se agregan, que hay que ver cómo se complementa y cómo se colabora y se coopera para llegar a objetivos comunes. Bien, desde esa perspectiva, si entramos al caso de Ceuta y de Melilla, son muy específicos y son estructuralmente muy diversos de lo que es el ámbito de las comunidades autónomas. Hemos tenido desde el principio, lo que retrasó de una manera un tanto deplorable porque nos perdimos todas aquellas instancias iniciales de debate y de configuración del Estado autonómico, mientras aquí se producía un debate muy conflictivo que era eminentemente ideológico. O sea, se hablaba de expectativas, se hablaba de motivaciones, de sensibilidades, pero no se hablaba técnicamente de cómo organizar la ciudad y cómo se podía tener capacidad para hacer esta distribución que es racional, que toda ella se define racionalmente, porque lógicamente nosotros entramos en ámbitos materiales que en cuanto superan para sus decisiones fundamentales ese ámbito territorial, hay que buscar instancias mayores de decisión. Bien, pues desde esa perspectiva se perdió aquel periodo que inicialmente no produjo el establecimiento definitivo o concreto desde un principio, porque el título 8º de la Constitución era un título de principios que lo que hacía es desarrollar dispositivamente, según las voluntades que se iban configurando, esa configuración territorial del Estado español. Bien, desde esa perspectiva se preveía que aquello tendría que tener un final cerrado, pero era muy complejo lo que se iba determinando en un proceso que a su vez se compartía con el proceso de democratización de nuestro Estado y que estábamos en un proceso de modernización conjunto de todo el país. Y cuando terminó el periodo constituyente, se abrió un periodo que llamamos el periodo estatuyente, porque los estatutos de autonomía venían a confluir en el reparto del poder con la Constitución y había que cerrar todo ese proceso estatuyente para que supiéramos cómo estaba ese principio de subsidiariedad establecido en el conjunto concreto de los territorios españoles configurado institucionalmente. Bien, no participamos. Ceuta y Melilla se quedó en ese debate de ser o no ser comunidad autónoma. Seguimos con el ser o no ser comunidad autónoma. Cuando yo hablo normalmente con ciudadanos de Ceuta y Melilla, lo primero que me sacan es la disposición transitoria quinta. Mi querido amigo José Antonio acaba de sacarlo, es el ejemplo inmediato. Pero esto es como un mantra, o sea, siempre se dice disposición transitoria quinta, pero no se dice concretamente en qué quieren la disposición transitoria quinta, porque ahora veremos cómo examinar la cosa. Paso a un segundo elemento de explicación. ¿Por qué hemos hecho este libro? Este libro, cuando hicimos el informe era corto, era un informe de diagnóstico de qué estaba produciéndose en las 2 ciudades de déficit en cuanto a los efectos de esa distribución de competencia. Pero había más cosas en el terreno. Cuando yo empecé a examinar, aunque siempre he estado siguiendo el tema, cuál había sido la producción académica o la producción de jurisprudencia o todo lo que encontrábamos en el ámbito, digamos, académico y oficial,
sobre el funcionamiento de estos dos estatutos de autonomía era muy parco, era prácticamente nada. Se produjo fundamentalmente en la primera etapa, cuando había la novedad de que habíamos establecido por fin la autonomía para Ceuta y Melilla. Pero después se diluyó. Se diluyó, yo creo que por muchas razones, porque en principio tenemos que ser conscientes que Ceuta y Melilla son una parte muy especial, muy singular, pero pequeña dentro de todo lo que es el territorio y el ámbito nacional. Y que cuando esto lo hacemos a escala, pues el interés que se produce en la producción académica y demás tiene su repercusión el que esto tenga un alcance mayor o menor. Pero desde mi punto de vista es mucho más interesante y más atractivo jurídicamente y políticamente en su confección lo que ha sido o puede ser el desarrollo de estas instancias, de estas dos ciudades, en una situación que no tiene nada que ver con otras. Y me explico inmediatamente. Una de las cosas que yo encontré en el panorama es que nadie sabía qué era esto. De pronto, toda la doctrina se había metido en un dilema muy difícil de resolver y muy alejado de la realidad. Si no es una comunidad autónoma, es un ente legal. No puede ser. No hay un tercer género jurídicamente que defina la ciudad autonómica o que defina lo que era el Estatuto de Autonomía. Bien, la realidad es muy tozuda y cuando uno se acerca al funcionamiento de Ceuta y Melilla no puede decir que es un ente local sin más. Por supuesto que es un ente local, pero tiene un ámbito de competencia de distribución como lo tienen el resto de las comunidades autónomas. Tienen Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de lo que son las instituciones de Ceuta y Melilla, exactamente igual que las comunidades autónomas. Y no hay más estatutos de autonomía que los 17 de las comunidades autónomas y los de Ceuta y Melilla. Por lo tanto, hay una cosa en común, una cosa que aúna, porque lo que está reflejando es la distribución de competencia que el título octavo permite entre el artículo 148 y el 149 para el Estado y para las comunidades autónomas. Por lo tanto, hay jurisprudencia que ni siquiera ha entrado en eso, porque definir como un ente local lo que está participando del reparto del poder, que ya no tiene esa categoría de servicios mínimos, pues es muy importante. Bueno, una de las cosas, no me quiero liar porque después los temas son en síntesis más elementales, ¿no? Pero es muy importante la definición. Debemos de ser muy conscientes de lo que tenemos y no seguir con una historia que, bueno, a mí no me parece mal ni bien, que digan que de la disposición quinta, que seamos comunidad autónoma. Todo eso es nominalismo, en donde tenemos que decidir qué es lo que nos afecta y qué es lo que necesitamos, es en la parte concreta dispositiva de lo que es el Estatuto de Autonomía. Bien, no es una comunidad autónoma Ceuta ni es una comunidad autónoma Melilla. La definición de comunidad autónoma en la Constitución es muy clara. Son las regiones constituidas por provincias que tienen unas características históricas, sociales, etcétera, son limítrofes, pueden ser también uniprovinciales e incluso la disposición del artículo 144 prevé que incluso no teniendo una trayectoria histórica recurrible para el principio dispositivo, pues también se podría por razones de interés general asumir como tal. Pero no aparecen por ningún lado ciudades. Les voy a decir un ejemplo concreto. Ahí tenemos al otro lado del estrecho la línea de la Concepción que quiere ser ciudad autónoma. Cada vez que mira para acá, envidiosa, bueno, ojalá fuera ciudad autónoma. Están deseando tener la capacidad, la financiación, los poderes que tiene la ciudad. Pero la Constitución no permite que ningún ayuntamiento se convierta en comunidad autónoma. Por lo tanto, no es un proceso general en el que entramos nosotros, sino un proceso muy singular. Y ese proceso singular estaba previsto, y así lo reconoció la doctrina del Tribunal Constitucional, que era una cláusula de cierre. Es decir, se le permitía a los poderes, si todas las situaciones que se iban configurando como comunidades autónomas, alguna no encajaba, por razones de interés general, se podía hacer excepción. Y esas razones de interés general alcanzaba a tres clases muy limitadas. Una era comunidades uniprovinciales que no tuvieran esa raigambre histórica. El caso de Cantabria, el caso de La Rioja, etcétera, etcétera. Permitir que no fueran una comunidad autónoma, que fueran una comunidad autónoma a pesar de no cumplir
las condiciones que se establecían para ellas. El segundo caso es las que no forman parte de la organización provincial, es decir, un ayuntamiento que no esté integrado en una diputación provincial. En España solo había dos, no hay ninguno, todo el territorio nacional está constituido por ayuntamientos, todos, no hay excepciones, salvo los peñascos que tenemos aquí en el norte africano. Pero todo tiene que ser obligatoriamente regido por un ente local, que es el ayuntamiento. Por lo tanto, constitucionalmente el ayuntamiento no puede eliminarse de nuestro sistema administrativo. Tiene que funcionar y tiene razones muy principales. El ente local es de una raigambre tremenda en nuestro contexto occidental y sobre todo europeo, y su surgimiento es coetáneo del urbanismo, del proceso de urbanización de las sociedades históricamente. Para ser urbe, para ser ciudad, hay que mantener unos servicios mínimos sin los cuales esa ciudad no viviría. Estos servicios mínimos se llaman servicios mínimos esenciales y son pues la traída de agua, el cementerio, las carreteras de circunvalación, etcétera, etcétera. Todo lo que está regulado en la ley de bases del régimen local. Pero todos esos servicios mínimos se configuran de una manera que no tiene ninguna otra materia. Son configurados como derechos subjetivos de los ciudadanos, de tal manera que si el ente local no los presta, está obligado porque el ciudadano lo puede reclamar porque es obligatorio. Lo podrá ejercer de manera directa o lo podrá ejercer de manera consensuada con empresas, etcétera, etcétera, pero la responsabilidad siempre es del ente local. Y como es una gestión de esos servicios que no puede paralizarle, los elementos políticos que tiene el ente local son muy concretos. O sea, si vemos, por ejemplo, un elemento que forma parte de nuestro Estatuto de Autonomía y que es elemento esencial básico de la configuración política de los ayuntamientos, es que no puede haber un periodo transitorio de interinidad política si no se configuran gobiernos inmediatamente. Hay un plazo para configurar un gobierno, si hay una mayoría absoluta para ponerse de acuerdo y no la tiene un determinado partido, pues sale, pero en ese mismo momento, si no lo hay, inmediatamente es la lista más votada la que forma parte del gobierno de la localidad. ¿Por qué? Porque no se pueden parar la gestión de estos servicios, no nos podemos quedar sin agua, no nos podemos quedar sin recogida de basuras, etcétera, etcétera. Bien, ese régimen es un régimen que es imprescindible para la vida y la convivencia ciudadana en las urbes. Por lo tanto, no podemos eliminarlo, como lo digo, y tiene su régimen especial. No puede ser cualquier régimen autónomo, sino que todos cumplen la ley de bases de régimen local. Y por lo tanto, ahí es donde se configura que son servicios mínimos, cuando se tienen que prestar, según el tamaño de la ciudad, etcétera, etcétera. Y Ceuta y Melilla tienen un ayuntamiento y no podían dejar de ser ese ayuntamiento. Por lo tanto, ya tenemos un primer problema para configurar una comunidad autónoma aquí. Teóricamente, se podría aprobar una comunidad autónoma por encima del ayuntamiento y ser iguales que los otros territorios, aunque no tenemos diputación provincial, porque como no hay más de un ayuntamiento, no hace falta una diputación provincial, que es precisamente para prestar servicios a aquellos municipios menores que no tienen capacidad para tener esos servicios mínimos y por tanto mancomunadamente, en un ejercicio de cooperación, se prestan esos servicios. En esa instancia, lo que no puede es sustituirse por otro. Y esto sucedió. La primera ciudad que presentó un estatuto de autonomía, que habían copiado del País Vasco, que fue el primero que se aprobó, fue la ciudad de Melilla, que fue al gobierno de UCD a presentarle el estatuto que quería para Melilla. No olvidemos que el gobierno de la UCD, el grupo parlamentario de UCD, fue el que propuso la disposición transitoria quinta, y el que pensaba que era la configuración de comunidades autónomas en aquel proceso determinado de una manera mayoritaria y por lo tanto tuvo mucha responsabilidad en la construcción de nuestro Estado autonómico. Y el propio gobierno de la UCD dijo que aquello era una desmesura, que dónde íbamos, que cuando se había hecho la disposición transitoria quinta, ahora expliqué las razones, y cuando se había hecho esa exclusividad de que Ceuta y Melilla tuvieran la posibilidad de acceder a las materias autonómicas, pues que no desaparecía el ayuntamiento y tampoco había que hacer un ente desmesurado.
El debate entonces estuvo, como decían los teóricos, entre un ente local, aunque fuera un ente local especial porque tenía más competencia y más atribuciones, y una comunidad autónoma. Racionalmente lo de comunidad autónoma nadie lo defendió, solo se defendió en las dos ciudades, pero sin dar soluciones a cómo reflejábamos eso, porque imaginemos que en esta ciudad ahora tuviéramos el ayuntamiento y por encima tuviéramos la asamblea autonómica, el gobierno autonómico y todas las instituciones autonómicas, para lo mismo y la misma población. Es decir, por lo tanto, no es que sea una censura, es que abordar eso es prácticamente imposible en la práctica. Pero el reto que se producía era también complejo, porque el reto partía de que tenemos que transformar lo que ya hay, que es el ayuntamiento, en que sea también comunidad autónoma. Y para eso, ¿qué hacemos? Y ahí estuvo siempre el debate. Y el debate se pudo superar por la lectura precisamente del artículo 144. El artículo 144, al que remite la disposición transitoria quinta, porque la disposición transitoria quinta dice que podrán constituirse en comunidad autónoma en los términos que establece el artículo 144 de la Constitución. ¿Y qué dice el artículo 144 de la Constitución? Que pueda ser aplicable a Ceuta y Melilla, porque no somos comunidad uniprovincial, ni somos tampoco una comunidad que no haya querido aceptar lo del principio dispositivo, ni tenga que obligar a integrarnos dentro de la comunidad. Pues lo único que había era el 144b, que se aprobará un estatuto de autonomía. Y la decisión es realmente muy acertada, porque lo que quiere decir es que sin ser comunidades autónomas va a disfrutar de los poderes que se atribuyen a las comunidades autónomas. ¿A través de qué? De una norma que es exactamente igual que las otras, que no hace falta que diga que es comunidad autónoma, que se llame ciudad autónoma, que quieras. Para mí, la definición clara que hace la Constitución es ciudad con estatuto de autonomía. Por lo tanto, un ente que es la ciudad se le reconoce que teniendo un estatuto de autonomía va a tener mayor capacidad. Y para eso las herramientas que establecen los estatutos de Ceuta y Melilla son clave, porque tienen anclaje del poder local, que son referencias que no puede sobrepasar, porque si no desvirtuaría esa finalidad que yo digo de que estamos ejerciendo la gestión de unos servicios esenciales que no se pueden dejar de prestar. Y ahí esos anclajes son los que está obligado tanto Ceuta como Melilla a cumplir. Pero a partir de ahí, el artículo más importante que tienen los estatutos de autonomía es el 23, que le atribuye una competencia esencial, que es la organización propia de sus instituciones y de su administración. Y esa competencia es fundamental y es la que hay que defender esencialmente, porque esa es la que le atribuye el que sea un tercer género. Es decir, no lo configura exactamente, aunque sí en cuanto al poder atribuido a las dos ciudades, pero sí le permite que se autoorganice de tal manera que pueda asumir, además de los servicios mínimos esenciales, que lo tiene que hacer con su régimen básico, porque es una garantía para el ciudadano de que se presten esos servicios, los otros de otra manera. ¿De qué manera? Pues como se ejercen las competencias autonómicas. Mire usted, hay que hacer reglamentos de ejecución de determinadas materias con unos objetivos y con unas políticas públicas que permitan alcanzar dentro de un tiempo, en el corto plazo, en el largo plazo, objetivos que son fundamentales para la ciudad. Y habrá que hacer programas de desarrollo, planes de aplicación, etcétera, etcétera. Pero no bandos, que son los instrumentos jurídicos con los que se regulan los servicios mínimos esenciales. Bueno, esa dicotomía en el ejercicio teóricamente puede ser sencilla, pero la práctica es complejo, porque aparte la racionalidad lleva a que materias determinadas sean una prolongación de otras y se complemente con lo que es el servicio mínimo con las disposiciones más de planificación o más prospectiva para el futuro que da la competencia autonómica. ¿Eso qué conlleva? Bueno, pues un ejercicio distinto. Y ese ejercicio, ¿qué ha pasado con él en el desarrollo autonómico? Eso estaba en los estudios de cuando hicimos el estatuto, las jornadas que hicimos para cómo se desarrollaba, digamos, la afluencia de lo que se había ido debatiendo en el desarrollo de las comunidades autónomas, y por lo tanto exigía un desarrollo legislativo por parte de las ciudades para
organizar esas competencias. Bueno, el primer reglamento orgánico en ese sentido se produjo en la ciudad 20 años después de la vigencia del Estatuto. Entonces se configuró, después de las dificultades que estaba habiendo con conflictos jurídicos, la necesidad de establecerlo. No podemos establecer de una manera discrecional la figura del consejero libre porque hay que regularlo. Es un régimen especial. ¿Y qué hacían los tribunales? Si no ha regulado usted nada, no hay vacío. En la legislación no hay vacío. Se aplica la norma más cercana o que pueda subsidiariamente servir de aplicación. ¿Y qué es lo que había más cerca? El ente local. Por lo tanto, la legislación de régimen local. No hemos reaccionado ante eso. Y sin embargo tenemos competencia. Entonces, cuando hablamos de futuro, de los estatutos de autonomía, tenemos que ponerlo en la perspectiva de dos planos. Lo que podemos hacer sin necesidad de modificar el estatuto, que es bastante y que hay mucho todavía por desarrollar, se podrá querer o no querer desarrollar determinadas políticas, pero si se quieren desarrollar determinadas políticas, hay que hacerlo de la manera en que una administración autonómica debe hacerlo. No lo puede hacer como ente local. Por lo tanto, tenemos que ir a un régimen organizativo que puede ser distinto, está constitucionalmente avalado, puede ser distinto, pero tiene que establecerse orgánicamente, tiene que configurarse con todo lo que son las garantías jurídicas. ¿Qué ha pasado en los pleitos y con la jurisprudencia? Pues algo como lo que ha pasado con la doctrina. Igual que la doctrina se ha quedado en si son galgos o son podencos, estamos de comunidad autónoma o no sois comunidad autónoma, es un ente local, la jurisprudencia está fragmentada, dividida entre votos particulares que deciden que esto es autonomía y votos que dicen que no, que es un ente local. Pero en muchos de esos casos somos responsables de que esa jurisprudencia se haya orientado y se haya producido en ese sentido, no porque no lo hayamos sabido defender, sino porque no lo hemos hecho, sino que no hemos asumido el desarrollo autonómico con las garantías necesarias como se debe hacer. Ese es un tipo de problema que podemos diagnosticar como perfeccionable y como una costumbre que, lógicamente, se va haciendo. Otro tema complejo es el de qué capacidad tenemos. Y si comparamos las dos ciudades con las comunidades autónomas, inmediatamente surge a la vista el que no tenemos potestad legislativa, no podemos hacer leyes. Pero sí tenemos una potestad reglamentaria amplísima, que se enfoca de dos maneras. Una, como desarrollo de leyes ya existente, y en ausencia de leyes del Estado, lo puede abarcar con lo que es la potestad reglamentaria que tiene otorgada, siempre y cuando no interfiera en algo que es reserva de ley, que son los derechos fundamentales. Por lo tanto, puede hacer normas de aplicación de una materia que no esté regulada, pero si hay que regular afectando a derechos fundamentales, no puede hacerlo, sino que tiene que pedirlo, y para eso tiene la iniciativa legislativa, pero también tiene la potestad de cooperar y de reclamar periódicamente al Estado que necesita una legislación en tal materia. En 28 años, la única proyecto de ley que se está abordando es de la ley del suelo, pero la ley del suelo hace muchísimos años que están reclamándolo los profesionales. Y sin embargo, no hemos tenido la agilidad de que necesariamente teníamos una ley del suelo, que por cierto, no es momento porque extendernos en el tema, fue un elemento crucial y conflictivo en todo lo que fue el ordenamiento autonómico en el periodo de desarrollo fundamental, porque la ley del suelo se la cargó el Tribunal Constitucional anulándola, cuando esa ley era legalmente vigente para Ceuta y Melilla porque no le afectaban los problemas que tenían las comunidades autónomas en cuanto a la subsidiariedad o supletoriedad de esas leyes. Y nos quedamos sin ley, y hubo que ir a las leyes más antiguas, el régimen preconstitucional, que es las leyes que aquí. Pero es que el suelo, el uso del suelo, el urbanismo en todos estos años ha evolucionado de tal manera que ¿qué hacemos? Que no tenemos un planeamiento basado en una regulación moderna.
Si tenemos capacidad, ¿por qué no lo tenemos? Ese es el planteamiento que tenemos que hacerlo, sobre todo en una cuestión básica, que llamo la atención de ello durante bastante tiempo, y no tanto aquí como en el Estado. En todas las materias en las que son competentes las comunidades autónomas con esa capacidad legislativa, abarcan la competencia plena, el Estado no regula nada. Y al no regular nada, tiene obligación de regular para Ceuta y Melilla. Y si no lo hace porque no hay necesidad para las demás y no se le pide de aquí, hay un vacío legislativo en todas esas materias. ¿Y eso qué significa? Pues que el ordenamiento se va petrificando y que todavía las leyes que nosotros tenemos que aplicar aquí, mientras las comunidades autónomas hacen sus leyes modernas, nosotros aquí tendremos que aplicar leyes que no sabemos ni siquiera si existen, que habrá que bucear en la historia española con alguna ley vigente que podamos aplicar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es el diagnóstico, la reflexión de que necesitamos una norma, que no podemos funcionar con esa norma, ver exactamente en qué condiciones la tenemos y solicitarla, porque la competencia es irrenunciable. Y el Estado tiene la competencia legislativa en todas esas materias, y no puede decir que no. No puede haber una competencia negativa, no existe. O es competente el Estado o es competente el ente local o el ente autonómico. Y por lo tanto hay una obligación de regular si la ciudadanía en un momento determinado está exigiendo que es necesario regularlo. No podemos tener un ámbito material donde no existan normas que resuelvan y den solución a los problemas que tenemos planteados. Bien, ese es el tipo de problemas que va diagnosticando el estudio. Hay muchas más, es decir, podemos entrar en cada uno de los ámbitos y de un enfoque que ponga el énfasis, por ejemplo, en la organización, internamente cómo se organiza. No hay un solo modelo de organización. Las dos ciudades tienen ante sí una capacidad de poder desarrollar ese organismo de muchas maneras. Incluso yo el otro día en Melilla, en presencia del presidente, que estuvimos discutiendo el tema, le dije, no, yo lo que habría hecho desde entrada es, ¿en qué nos diferenciamos orgánicamente de las comunidades autónomas? Las comunidades autónomas tienen dos órganos, tienen el Ejecutivo y tienen la Asamblea Legislativa, y nosotros tenemos uno. Y si tenemos dos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay que reformar el estatuto? No, hay una cosa muy sencilla. Seamos pragmáticos. El presidente puede delegar la presidencia de la Asamblea en un vicepresidente y puede depurar el ordenamiento para que no haya interferencia entre la actividad de la Asamblea y la actividad del Ejecutivo. Pero para eso requiere lo que había en la finalidad de la organización prevista en el Estatuto, que no se ha defendido. Se ha defendido, pero no hemos ejercido la suficiente necesidad de que aquello estaba previsto y estaba además establecido en todos los informes que se debatieron en el Congreso y en el Senado, que como le atribuíamos una semejanza de poder local en el número de concejales que por población le correspondería si fuera un ayuntamiento, y le estábamos además adjudicando el peso del ejercicio de un número mucho más amplio de competencias, que son las autonómicas, que las locales, no podíamos dejar sin prever que hubiera una figura en donde no tuviera que llevar las labores de la Asamblea, las labores normativas, las labores de control, y a la vez las decisiones en políticas públicas, que eran muy importantes y que seguramente exigirían capacidades que no estaban previstas para los propios diputados de la Asamblea. Por lo tanto, para eso estaba la libre designación de los consejeros. Y eso está establecido libremente y no hay una interpretación jurídica contraria, aunque se haya forzado. Yo no sé leer de otra manera. Jurídicamente siempre leo lo mismo. Podrá nombrar libremente el presidente los consejeros. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen que ser diputados de la Asamblea libremente. Eso es lo que significa. Y además está explicado por qué. Porque tenemos una carga de trabajo que hay que distribuirla y que hay que destinarla. Bueno, eso se puede regular de muchas maneras. Podemos reformar el estatuto, podemos ir a una serie de cosas. ¿Por qué estaba esa unión? Por el nexo de lo local. Por lo que he dicho al principio de la obligatoriedad de llevar el régimen local a algunas de las determinantes
del ejercicio de la política en las ciudades autónomas. Pero ya tenemos 28 años de experiencia, ya sabemos si eso es necesario o no, ya sabemos qué problemas puede generar. Ahora no hay problema para decidir cómo nos organizamos. Y esa es la capacidad tremenda que tiene la ciudad, la de autoorganizarse. Puede ser muy distinta a un ente local, siempre y cuando no pierda la esencia y la manera de gestionar los servicios mínimos esenciales. Pero en todo lo demás tiene una capacidad, y eso, vamos a ver, yo pragmáticamente nunca pediría la reforma del estatuto. Tiene instrumento en el artículo 23 para poder desarrollar su organización libremente. Bien, otro enfoque, la percepción que desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos se está produciendo. Parece así de entrada como algo excesivo, pero no lo es. Por eso he dicho al principio lo del principio de subsidiariedad. Porque mientras determinadas materias en el resto de España los ciudadanos la controlan directamente y pueden establecer directamente la reciprocidad entre las decisiones, el control de las decisiones, la justificación, es decir, todo ese proceso de control, de rendición de cuentas de la política, es necesario en materias que son absolutamente fundamentales para la sociedad. Y ahí entran las dos grandes materias que configuran, digamos, la mayor o el mayor peso de administración en España. Una es la educación y la otra es la asistencia sanitaria. A distinguir de la sanidad, que sí tenemos competencia de sanidad, la asistencia sanitaria se deriva de lo que eran los hospitales y toda la organización de la seguridad social para la sanidad. Bien, ¿por qué desde el punto de vista del ciudadano tenemos que enfocar el tema? Porque la gestión de estas materias no rinde cuenta a nadie. La hacen directamente dos ministerios, allá alejados, y aquí nadie rinde ni tiene obligación de tener cuenta, ni la podemos pedir. El delegado del gobierno en estas dos ciudades es una figura totalmente atípica. No está previsto para que gestione materias tan importantes en un sistema donde los delegados de gobierno en el resto de las comunidades autónomas tienen lo que su nombre indica, son delegados del gobierno, no son representantes de los ciudadanos. Nosotros ahora mismo, todos los problemas que tengamos, ¿cuál es la instancia que nos representa? Hombre, parcialmente la ciudad, parcialmente, porque no en todo el ámbito de competencia o de poder nos puede representar, pero está más legitimada para representar a los ciudadanos que el delegado del gobierno. El delegado del gobierno está para hacer cumplir las instrucciones del gobierno, y esa es su función, pero aquí no, aquí tiene una organización administrativa muy amplia, de las cuales en muchos casos sospecho, porque no he entrado a averiguar cómo es el funcionamiento directo de estas materias, pero por conocer bien la administración, pues en Madrid se decide sin mayor obligación, es decir, como tienen ganas de entender que se tenga que gestionar la sanidad. Estaría muy justificado y sería laudable que el Estado, que testimonialmente tiene en dos sitios pequeños de la geografía nacional la responsabilidad sobre esos dos grandes servicios públicos, que son la sanidad y la educación, que hiciera una política de referencia, una política de calidad, de que esto es lo ejemplar, lo que debería compararse en el resto del Estado, porque el Estado poderoso lo está haciendo y lo está haciendo de una manera determinada bien. Pero no es así, porque los datos, aquí no hay que entrar a ver cómo funciona, hay que ver los resultados. Y, bueno, ¿qué les voy a contar? O sea que realmente, ¿a quién pedimos que vengan aquí a declarar por qué toman determinadas decisiones, por qué no se hacen otras, cuáles son las cuentas? O sea, cualquier labor de rendición de cuentas que se produce en el resto nacional, del territorio nacional, los ciudadanos de Ceuta y Melilla no tienen acceso a eso. Y eso está muy cerca de llamarse discriminación. Pero es verdad que la capacidad para ejercer la totalidad de esas competencias es muy negativa con respecto a su desmesura. Es decir, no podríamos abarcar
ni todas las disciplinas universitarias, ni podríamos avanzar todas las especialidades médicas, ni podríamos tener un sistema de referencia, pero para eso está la cooperación y la solidaridad. Para eso está que nosotros, en nuestro ámbito, tengamos acceso o alguna forma, no hace falta reformar el instituto, vuelvo a la pragmática. Es decir, se puede prever que haya encomienda de gestión en determinadas cuestiones. Se puede prever que haya una participación en la codirección de las líneas maestras. Nada de eso, que yo sepa, se ha articulado, se ha planteado. Y hay un artículo muy importante en el estatuto, los dos estatutos, Ceuta y Melilla lo tienen, que hace referencia a la educación. La educación no estaba excluida de la intervención de las ciudades, sino que prevé perfectamente que en ese ámbito material podrá proponer todos aquellos elementos que sirvan para adecuar la política educativa a los problemas que puede tener nuestra sociedad de integración de comunidades que son diversas. Yo no tengo noticias de que eso se haya desarrollado y que haya una praxis de cooperación en la definición de esa política educativa. Pero tampoco la hay en la cooperación. Parece una cosa extraordinaria que las autoridades del Estado se sienten con las autoridades de Ceuta y Melilla, o sea, para distinguir los problemas de una manera que el resto de las comunidades lo tiene articulado de otra forma y nosotros nos hemos quedado fuera. Y eso sí que es visible también desde el punto de vista del ciudadano. En este caso, no somos ciudadanos exactamente igual, con los mismos derechos, con las mismas atribuciones, y estamos en una situación de desigualdad. Todo esto, en líneas maestras, se va deslindando materia por materia, se va articulando los efectos que puede producir, pero no es nada grave. Es decir, leyes malas hay muchas, leyes incompletas también. Es decir, revisar las cuestiones, digamos, es lo que la política articula. Para eso se hizo, para no entrar en el conflicto, para entrar en la cooperación, para resolver los problemas y para tener una conjunción y acuerdos armoniosos sobre qué hacer en determinada manera donde concluyen los distintos poderes. Y los estatutos de autonomía nos ponen en una situación de igualdad en un porcentaje muy alto de confluencia con las comunidades autónomas. Pero hay, con esto ya termino en la distinción selectiva de problemas, hay un tema que para mí es fundamental. Y es que todos los estatutos de autonomía, según el artículo 2 de la Constitución, gozan de la garantía del derecho a la autonomía. Y esa garantía del derecho a la autonomía se articula pragmáticamente a través del acceso al Tribunal Constitucional directamente, porque le está encomendado que no se produzcan conflictos que invadan el ámbito de competencia autonómico. Y para eso se excluye de toda la jurisdicción ordinaria esos conflictos y se llevan al ámbito extraordinario del Tribunal Constitucional, porque se deriva de una interpretación de la Constitución ese derecho a la autonomía. ¿Y qué pasa con Ceuta y Melilla? Que no tienen acceso al Tribunal Constitucional y por tanto no tienen reconocida la garantía de su autonomía. Y eso sí es grave, porque eso solo se resuelve modificando las leyes. Eso no tenemos solución práctica, aunque sí lo pudiera haber. Vamos a ver, a mí me resulta incomprensible que ante un problema legal en que falta esa situación de poder acceder al tribunal, las instancias que sí pueden no lo hayan hecho y no se haya articulado un procedimiento o una iniciativa que desde las propias ciudades haya reclamado esa intencionalidad o esa posibilidad de acción. Porque los tribunales tienen, mediante las cuestiones de inconstitucionalidad, la posibilidad de consultar al tribunal cuando tienen la duda de si esto es comunidad autónoma o es ente local o es lo que sea. Pásenlo. Si no podemos nosotros directamente, porque en el momento en que se hizo ya hubo sentencia que estaba en el tema, pero también eso se ha podido resolver de otras cuestiones y también lo puede hacer el propio Estado. Es decir, reclamar una situación como la de interpretación, que por cierto,
no se contempla en todo el contenido de la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como de los tribunales superiores, el que los consejeros elegidos libremente están ahí para algo, tienen una razón de ser, y no se argumenta. Se argumenta desde la práctica doctrinal de que interpretamos de los artículos, pero rodeando esa realidad pragmática que está cumpliendo ese artículo determinado. Bien, todo esto, ¿a qué nos lleva? Mi conclusión primera, y conclusión que yo creo que es fundamental, es que de una manera armoniosa, porque esto tampoco es una cuestión que hay que ir corriendo y verlo y hacerlo de manera que no sea reflexiva y consensuada, requeriría un debate, requeriría el planteamiento de ir examinando cuál es nuestra posición, de ir articulando soluciones, viendo cuál es lo más importante, lo más urgente, lo más selectivo, e ir desarrollando al menos un conocimiento de quiénes somos y hasta dónde podríamos llegar a ser. Y eso es fundamental, porque si seguimos con el mantra de si somos comunidad autónoma o no somos comunidad autónoma, pues es como la fábula de si son calvos o son podencos. Nos come el terreno lo que de verdad nos viene encima. Muchas gracias por su atención. A ver, primera pregunta. Enrique Ávila. Primero, muchas gracias, Adolfo, porque es difícil en tan poco tiempo expresar todo lo que has dicho sobre nuestro Estatuto de Autonomía. Pero, sobre todo, yo me quedo con lo último. Una cosa es lo que somos y otra es lo que podíamos ser. Es decir, quizá estamos cómodos en lo que somos y nos planteamos lo que podíamos llegar a ser. Porque en este mundo en el que todo el mundo hace gala de su hecho diferencial, nosotros tenemos un hecho diferencial muy importante. Estamos la extrapeninsularidad, el estar en un entorno que no es específicamente favorable, el estar en unas condiciones en las que requiere un esfuerzo del Estado, y efectivamente creo que había que hacer un esfuerzo más de la ciudad, decir, no, yo tengo esto, pero yo puedo tener esto. Sin embargo, sí conocemos algunas sentencias de tribunales que cuando la ciudad autónoma alguna vez ha intentado decir, no, oiga, es que yo soy una comunidad autónoma, los tribunales han dicho, no, usted es un ente local. Y entonces le ha parado los pies. Ese es un problema. La justicia algunas veces establece barreras. No sé si conoces alguno de esos casos, pero me gustaría oír tu opinión. Gracias. Bueno, yo empiezo el libro precisamente basando la especificidad de las dos ciudades para el tratamiento. Es una constante, no la podemos obviar. Es decir, nosotros estamos determinados geográficamente por varias cosas. Estamos en otro continente, somos una población pequeña, tenemos una historia muy arraigada y difícil, tenemos la frontera al lado, es decir, hay una serie de cuestiones, no tenemos diputación provincial, no somos comunidad autónoma, somos muy singulares. De ahí que el tema a mí me sorprenda, justifico que no se ha desarrollado porque no haya tenido mayor interés, pero sí tiene un interés intelectual porque son dos territorios con unas dificultades tremendas que el constitucionalismo español en su historia ha tratado de dar soluciones que se acercaban a las soluciones peninsulares o del resto de los territorios de España y que venían a paliar, a no discriminar, a no tener una situación de excepcionalidad. Ya es bastante singular para que sea excepcional, para que encima no tengamos, digamos, unos instrumentos que sean muy semejantes a los que tienen el resto de la población española. Bien, ¿cómo se determina esto? Yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que la Constitución no ha errado en la definición. No creo que nosotros podamos decir nominalmente
que somos equivalentes a una comunidad autónoma, que somos iguales que una comunidad autónoma, pero sí equivalentes. Y ahí el elemento esencial es el Estatuto de Autonomía. Pero eso hay que, digamos, convencer a todo el mundo que ahí está la base, porque no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta la disposición transitoria quinta. No somos comunidad autónoma, no un rótulo. Yo recuerdo una reunión en Madrid cuando estuvimos en el Congreso presentando el informe, fue el senador de Melilla, ¿no? No, ¿qué va? Fue un director de un periódico de Melilla, que dijo, es que mientras no seamos comunidad autónoma no somos nada, porque el día que seamos comunidad autónoma vamos a resolver todos los problemas. Y dije, bendito sea, ya has resuelto el problema, creyendo en que un rótulo de comunidad autónoma serían los mismos problemas, pero con otro rótulo. Por eso yo digo, es que no tiene importancia. Nada más un prurito de orgullo de cooperación, pero es que no somos iguales. Pero no somos iguales indignamente, somos iguales desiguales, pero dignamente. Quiero decir que nuestra situación singular nos propicia el que tengamos instrumentos iguales. Y es posible que nosotros deberíamos reclamar con nuestra experiencia instrumentos que no tienen el resto de los territorios. Me refiero, por ejemplo, a una legítima reclamación de mayor información en materia de defensa, que igual a Extremadura no le interesa porque tenemos una situación pacífica con Portugal, pero sí nos interesa a nosotros y además está dentro de la legitimidad. Pongo un ejemplo, eso no lo digo específicamente para este tema, hay muchos temas que a nosotros singularmente, el tema del transporte es vital para nosotros como el de la defensa. Y sin embargo no podemos tener competencia porque constitucionalmente los transportes, en cuanto sale del límite de un ente autonómico, ya es competencia del Estado. Es la comunicación entre distintos territorios. Pero aquí da la casualidad de que en cuanto andamos un poquito, damos 2 pasos, ya estamos en otro territorio que es el mar. Pero no deberíamos tener un específico o una específica consideración para poder negociar esas condiciones, para poder contribuir, para poder diseñarlas de otra manera, porque nosotros no estamos afectando con nuestro transporte asidos, somos la zona donde más transporte de viajeros de cercanía hay por mar. Por lo tanto, no solamente somos un conjunto de ciudadanos que necesitan comunicarse, sino que es una fuente de negocio también. Es decir, que podemos perfectamente reclamar, porque no pasa en otros territorios, en los archipiélagos, pero los archipiélagos tienen otra dimensión, tienen otras características en su comunicación, tienen territorios para tener aeropuertos, etcétera, etcétera. Nosotros no, tenemos demasiadas especificidades que son limitadoras como para justificar una relación exclusiva, distinta. Pero todo esto es pragmática, es decir, hay que desarrollar la capacidad de reflexionar sobre estas cuestiones y buscar saber madera, que dicen nuestros primos, de poder funcionar cooperativamente con el Estado, con atenciones que realmente tienen más necesidad de producirse y están más justificadas que en otras partes del territorio nacional. No sé si contesto a tu pregunta, pero... ¿Alguna pregunta más? Adelante. Sí, bueno, en principio felicitarte porque la exposición era absolutamente brillante, como siempre, pero a mí me gustaría hacer un recorrido hacia la historia. Tú que sufriste en administraciones públicas todo el empuje de Ceuta y Melilla en cuanto al Estatuto de Autonomía, la pregunta es, ¿por qué se tardó tanto? ¿Por qué hubo que esperar a una presión popular y política? ¿Por qué se agitaron determinados fantasmas según en qué lado se estaba de la política? Porque desde el libro blanco, aquel famoso libro blanco que tanta polémica creó en Ceuta, hasta este camino que se ha emprendido, ha habido muchísimas zonas turbias. ¿No hubiese sido mucho más simple, desde un primer momento, adecuar Ceuta y Melilla al mapa autonómico y nos hubiésemos ahorrado muchísimos problemas? Querido general, mis conocimientos no alcanzan al psicoanálisis y esto es materia propia de que la propia ciudad se lo haga. Ya sabemos todo lo que pasó y lo emotivo que fue todo aquello. Lo poco reflexivo que hubo en su momento
Yo creo que hubo pesos muy determinantes que tenían capacidad de influir y que parecían que estaban apuntando dificultades o problemas que eran tremendos y que iban a acabar con nosotros. Bueno, la realidad es muy tosuda. El paso del tiempo ha dejado claro que nada de aquello era inconstitucional, que nada de aquello iba a suceder, que todo era un temor y un temor. Pero en ningún momento hubo una negociación que fuera concreta. Yo muchas veces he puesto como ejemplo que a mí me ponían un papel en blanco y me decía, te lo firmo aquí si pones comunidad autónoma. Eso lo explica todo. Carlos. Sí, bueno, yo comentar en el tema de la educación, que es uno de los temas fundamentales en cuanto a los... comentaba esa relación entre el ciudadano y las administraciones. En el caso, a pesar de que el estatuto habla de esa posibilidad, a pesar de que el estatuto habla de esa posibilidad de que se tengan en cuenta de establecer algún tipo de ideas o de cooperación con el Estado para poder llegar a acuerdos, lo cierto es que la verdad es que eso no se produce, es decir, no hay una intención del Estado en tratar el tema educativo en Ceuta desde un punto de vista de iguales o de cooperación. Lo que mi experiencia de estos 4 años ha sido la de subordinación. Es decir, la ciudad como administración se encuentra subordinada a la Dirección General a la Dirección Provincial de Educación, que es el Ministerio, y realmente ni siquiera en los momentos más graves como la pandemia hubo forma de llegar a acuerdos, sino que fueron imposiciones. Solamente hubo cierta cooperación hubo petición de cooperación a la ciudad autónoma en cuestiones porque la dirección provincial no tenía músculo, sobre todo para temas sanitarios, y no podía llevarla a cabo, ¿no? Pero ni siquiera se tuvo en cuenta la posibilidad de conocer de cerca en ese momento la problemática que teníamos en la ciudad. Yo solicité 2 veces por escrito a la ministra que poder asistir a las sectoriales de educación como invitado, es decir, con voz pero sin voto, simplemente es más, el reglamento de las sectoriales indica que se puede invitar a personas, a expertos para hablar de un tema, y eso es lo que yo pedí, simplemente poder estar allí para poder hablar de las especificidades de la ciudad, y no fue posible. Es decir, yo creo que en ese sentido me tengo una percepción bastante pesimista sobre la posibilidad de cooperación real en este ámbito, en el ámbito de la educación, porque a fin de cuentas, como tú has dicho, el delegado del gobierno no pasa por las urnas, el que pasa por las urnas es la ciudad autónoma. Sí, hombre, es difícil. Además, estas situaciones son anecdóticas. Lo grave es que no se haya pensado en cómo responder a este vacío, que en definitiva es lo que se está produciendo. Porque los que actúan autónomamente, sin dar explicaciones de por qué lo hacen, gestionando y demás, yo sé que dentro del ámbito de la propia administración desconcentrada de educación o de sanidad ha habido iniciativas para que hubiera una delegación de determinadas funciones y no han llegado a eso, o sea que ya es. Pero aquí las administraciones son también tosudas, es decir, y es muy difícil que una administración gire voluntariamente. Cuando hay, digamos, un principio que se ha extendido entre ellas, de hacer esto o hacer lo otro, tener determinada actitud o no tenerla. Pero frente a eso hay siempre una actitud posible de reclamación cuando hay una justificación real, cuando hay una lógica de que se tenga que intervenir. Y eso son campañas reflexionadas, ejecutadas y planteadas sistemáticamente. No porque se dirija un consejero a una ministra y le dice a la ministra que no, esto se acaba ahí, pero empieza otra posibilidad de actuación, ¿no? Yo creo que, en definitiva, en esta materia no habrá solución si no se plantea de una manera, digamos, esto hay que hacer las cuentas, hay que ver exactamente qué es lo que se está produciendo, con qué efectos, y hay que llenarse de razones. Y yo creo que las razones aquí van a ser
muy, vamos, para cualquier analista especialista en distribución territorial, en la organización territorial, el ejemplo más negativo que podemos decir de nuestro funcionamiento del sistema es lo que se hace en Ceuta y Melilla con la educación y la sanidad. Soluciones hay muchas. Yo, en principio, ya propuse en algún momento, aunque eso, la burocracia administrativa, sé que no lo acepta, que es la encomienda de gestión. No hay que reformar el estatuto, ni hay que abarcar todo el conjunto de competencias, pero sí se puede encomendar la gestión y los recursos correspondientes a esas funciones a otra administración. Hay una ley que permite perfectamente, sin pasar, digamos, por leyes extraordinarias, sino por ejecución de esa ley, organizar una encomienda de gestión. Eso se negocia igual que se negociaban los traspasos de los servicios, de las funciones que quedaban de coordinación, etcétera, etcétera. Tiene una práctica y una lógica que ya está rodada en el Estado. Vuelvo a decirlo, las cosas hay que hacerlas con una campaña, llenándose de razones y después acudiendo sin frisuras, sin fragmentaciones. Adelante. Sí. Bueno, felicitarte por el libro, sin duda, y por la oportunidad también de este momento, ¿no? Aunque a muchos nos hubiera gustado verlo mucho antes, ¿no? Porque lo estamos sufriendo. Quiero decir con eso que sí nos sentimos, tanto en educación como en asistencia sanitaria y en salud pública también, y hemos hecho muchas propuestas de encomienda de gestión, por ejemplo. Las hemos hecho hasta por escrito. Hemos hecho hasta alegaciones a los presupuestos de la ciudad. Y la pregunta que yo quiero... Me ha encantado escuchar el hecho de que creo que en el convencimiento del autor está la discriminación, la absoluta discriminación en algunas materias para los ciudadanos de Ceuta y Melilla, y el incumplimiento del artículo 103 de la Constitución, porque yo creo que ni la Administración General del Estado, al menos en el área que nosotros manejamos, y que aquí estamos presentes algunos, que es la asistencia sanitaria, no solamente los resultados que se tienen a nivel europeo, terribles indicadores, y no digo ya nada del informe PISA, ¿no?, en cuanto a educación, ese principio de discriminación, quiero que nos digas tu opinión, si realmente eso se podría litigar de alguna manera, porque está claro que si desde que se transfirieron las competencias, por ejemplo, en salud pública en 1997, no se ha realizado ni una sola norma de regulación global de la salud pública, y hemos seguido trabajando, pues, haciendo lo que hacía por inercia la Administración General del Estado, y por otra parte lo que hacía por inercia la administración en ese momento local y en parte autonómica por la antigua Dirección Provincial de Sanidad. En educación, pues digo un poco lo mismo. Yo creo que ahí ha habido un momento de autodiscriminación, porque no se ha desarrollado, ¿no? Y la ciudad tampoco en ese aspecto ha tenido, que yo sepa, iniciativas globales, y desde luego la Administración General del Estado, puedo dar fe de ello, de que tampoco lo ha querido hacer. Esto lo sufrimos durante la pandemia de una forma terrible, de manera que ni uno quería la encomienda de gestión, ni el otro quería darla tampoco, ¿no? Entonces, quisiera saber la opinión sobre ese principio de discriminación y si eso podríamos llevarlo a algún sitio, porque lo cierto es que no somos capaces de avanzar ni hacia un lado, que es administración autonómica, ni hacia otro, que es Administración General del Estado. Gracias. Bueno, en estas materias yo no es que lo dude, tengo mis convicciones, pero soy partidario de, en la fase en la que nos encontramos, ser mesurado. Es decir, que tampoco entrando en situaciones conflictivas vamos a resolver mucho. Tengo que, el conjunto de preguntas que está en su pregunta, contestar con algunas afirmaciones que sí son reales. Primero, el Ministerio de Sanidad es de segunda regional, porque no está considerado con la misma categoría que otro.
No sé cómo esa casa, que era impresionante en momentos determinados, ha llegado a ese grado. Y no hablo de su relación con Ceuta y Melilla. Pensemos que la materia constitucionalmente asumida por el Estado es las bases y la coordinación. Y sobre la coordinación hay una jurisprudencia constitucional muy amplia y muy determinante en cómo se practica la coordinación. Es un poder de intervención muy interno, muy intenso, sobre el ejercicio que sobre el Sistema Nacional de Salud, que le llamábamos en principio al conjunto, se ejercía. Y eso se ha diluido, no hay coordinación. Cuando llegó la desgracia del COVID, todo el sistema se vino abajo porque no se había practicado y había que rodar, no estaban engrasados los mecanismos de coordinación, no existían medios coordinadores en el sistema. Bueno, de ahí a surgir que dentro del ministerio, esto es como aquí tenemos un tesoro y que no me lo toquen, todo lo que sea una iniciativa interna dependiente del propio ministerio, pues está llamado al fracaso, salvo que se inspiren de alguna manera sagrada los que detenten los cargos allá en Madrid. Todo esto tiene que ser reclamado por la ciudadanía, es decir, quienes están siendo realmente perjudicados no son los propios profesionales de la sanidad, que evidentemente son los que primero, por estar en la línea de fuego, reciben el mal ejercicio de una competencia, sino que repercute en el ciudadano de una manera muy principal. La calidad de la sanidad aquí es terrible, que no sé, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, que no me toque aquí nada, me voy corriendo para la península. Todo eso es realmente terrible, porque teníamos una sanidad estupenda. Es decir, la sanidad, cuando llegó el momento de la transición y del traspaso, estaba territorialmente establecida de una manera desastrosa, no coincidía con la población ni coincidía con el sistema de descentralización que se estaba haciendo. Y tuvimos que sesionar todo el traspaso de competencia porque había que hacer crecer la cosecha de hospitales, de asistencia, etcétera, etcétera. Y para eso, la única manera, digamos, capaz de abordarlo era haciéndolo centralizadamente, es decir, los recursos no podías dividirlo porque si no, no ibas a hacer un plan de construcción de hospitales, que además era reclamado territorialmente según los ámbitos autonómicos que acababan de desarrollarse. Y hubo un pacto implícito con las comunidades que iban a recibir la ampliación de competencia en la materia, que de una manera consensuada estuvo interviniendo en la planificación de recursos antes de hacer esa distribución. Y bueno, a partir de ahí, el Ministerio era poderoso, tenía, digamos, personal competente en el ejercicio de la materia en todo el territorio, y de ahí hemos pasado a una situación que a lo largo de los años se ha ido deteriorándose. Yo no sé qué pasa dentro del Ministerio de Sanidad, últimamente no aparezco por allí, pero me da la impresión de que ha bajado mucho la calidad de lo que allí se decide. Respondo definitivamente al tema. Me parece muy loable que lo estéis intentando desde la profesión, pero creo que, como no sea una reclamación en regla, razonada y demás, además entro en el tema clave, que es el de la discriminación. Yo no he querido usar el concepto de la calificativa de discriminación, pero creo verdaderamente que se está discriminando. Y en el caso muy concreto y muy clave es el de la garantía constitucional de la autonomía. No hay razones para que tenga un estatuto de autonomía le falte un elemento que es clave para que sea de autonomía, y es que sea intocable en ese sentido, salvo por una interpretación constitucional del propio tribunal competente. En ese sentido pasa en muchas cuestiones, como pasa en el ejercicio de esta materia, pero yo creo que todo eso forma parte de un acervo de razones que hay que poner en un cesto, que hay que compartirlas y que hay que reclamar con toda justicia lo que puede ser beneficioso para las poblaciones de Ceuta y Melilla. Es un ejercicio. Por eso yo digo que mi primera conclusión es que tiene que haber un proceso de reflexión que nos lleve a ver cómo articulamos todo esto.
porque si no se articula el tema, esto será una deriva que se irá cada vez pues extendiendo, diluyendo, y al final sea un rastro irreconocible de lo que pudo ser. Hay dos preguntas más en la sala. Muy buenas noches. Ante todo, felicitarles por su disertación llena de academia y de estudio y de amor a la ciudad. Mire, yo he sido senador por Ceuta y quería decirle que, bueno, antes de ser senador, incluso antes de estar en política, he vuelto a mi encomienda como docente. Veo que los servicios centrales, el desconocimiento sobre Ceuta y Melilla es atroz. Lo viví durante 3 años como técnico de programas educativos interinstitucionales en la Dirección Provincial de Educación en Ceuta, y lo viví en sede parlamentaria cuando interpelé a la ministra de Educación y me llamaba senador por Ceuta y Melilla. Me lo dijo varias veces, senador de Ceuta y Melilla. Llegó a decir que estaba bajo taquígrafo, que todavía existían taquígrafos, ¿verdad? Pedí la comparecencia en la sectorial de educación del consejero, no me dio respuesta a la ministra, y en una de las cuantas de las cosas, yo no sé si es que no se esperaba un senador por Ceuta, que conocía por lo tanto, me llegó a decir que en Ceuta se había inaugurado un centro educativo que funcionaba muy bien con 90 profesores. Mire usted, ese centro es el PRUL, que no hay centro. Entonces eso queda hasta, vamos, tras ser parlamentario, eso fue, bueno, después la ministra se descompuso, en fin, se hizo viral por todos lados, o sea que está bajo taquígrafo y está en la... Senador por Ceuta y Melilla, con usted me va a contar a mí muchas cosas, pero lo decía como con rintintín, porque claro, había quedado, digo, mire usted que ese centro que usted dice con 90 profesores no existe. Yo estoy seguro que desde delegación de gobierno y desde la ciudad autónoma se ha ido pidiendo, pero ya le digo, el desconocimiento es tal que por muchas articulaciones yo perdí la esperanza, y soy bastante optimista, pero porque cuando nos conocen no nos sienten. Yo siempre digo, no, Ceuta no se le conoce, no, si nosotros conocemos, digo, no, pero hay que sentirnos. Y tomo una frase aquí del compañero Enrique, que yo la hice un poco mía cuando senadores de diferentes partidos políticos decían, no, si que Ceuta y Melilla son españolas, no, mire usted que Ceuta y Melilla son España, ese concepto de posesión más que de ser. De hecho, si usted mira la normativa del BOE que regula el currículo educativo para bachillerato de Ceuta y Melilla, habla de la importancia de tal, y los enclaves de España en el exterior, y los enclaves de España en el exterior, eso como... ¿qué exterior? O sea, eso está en normativa, busca usted la normativa curricular que regula el currículo de bachillerato. Vamos, no creo que ningún ceutín ni ningún melillense haya tipificado una norma así. Así que, y eso yo escribí a la carta a la ministra a través del presidente, bueno, diferentes cauces parlamentarios que no es el momento, pero vuelvo a decir lo mismo, que es bastante desesperanzador. Muchísimas gracias. Mira, al hilo de tu intervención, una reflexión. Siempre pensamos de manera victimista. ¿Por qué no nos reconocen? ¿Por qué no saben cómo somos? ¿Por qué no sé qué? Pero lo que deberíamos empezar es por la propia reflexión. ¿Qué hacemos nosotros para que nos conozcan nuestros problemas y para que nuestras reclamaciones sean escuchadas, por lo menos? Ahí es donde tenemos la posibilidad de intervenir, en nuestra actitud, en nuestra propia intervención. Después ya vendrá lo otro. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Yo podría contar muchos casos, pero no estamos para casuística, donde la responsabilidad ha sido nuestra. Porque nos hemos callado, porque no hemos dicho nada. Porque no hemos llevado y hemos sido diligentes para explicar un problema que era urgente para nosotros y que era vital. Y nos hemos retraído y no lo hemos hecho. Ahí es donde tenemos el problema. Ahí sí que podemos actuar, ahí sí que podemos ser positivos. No lo que somos, lo que podíamos ser. Buenas tardes, Adolfo. Siempre es un placer escucharte, porque pese a los mantras que en esta ciudad muchas veces escuchamos, se ven objetivos reales. Y es que en esta etapa autonómica de la ciudad se han hecho cosas mal, pero también se han hecho cosas bien.
Y lo que yo creo que se ha hecho muy bien, y muy requete bien, ha sido la cuestión de la financiación. Ceuta tiene una financiación envidiable con respecto a territorios de las mismas características en el resto del Estado. Y me parece muy bien y hay que felicitar a los agentes políticos que han gestionado esa cuestión. Pero sí que es verdad que nos hemos olvidado del marco competencial, del marco jurídico. ¿Cuántas iniciativas legislativas ha propuesto la ciudad de Ceuta a que se aprueben en el Congreso de los Diputados y en el Senado? ¿Cuántos reglamentos hemos desarrollado en las materias que en virtud del artículo 148-149 están, y también descritas en el Estatuto de Autonomía, están desarrolladas a través de reglamentos? Nos falta normativa. Nos falta normativa y bueno, aun a pesar de que los tribunales nos vayan poniendo barreras están legítimas para ello, también hay voluntad política para cambiar las normas, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento en el que se está replanteando de nuevo a nivel global el marco, el encaje constitucional de los territorios, su capacidad, sus competencias. Pues aprovechemos esta ocasión para hablar de nuestras circunstancias, ¿no? Y no solamente en España, porque Europa es muy importante. Y yo creo que Ceuta y Melilla necesitan un encaje importante en el ámbito de la Unión. Se ha intentado asimilar a territorios ultraperiféricos, pero como lo de las comunidades autónomas, es que no somos territorios ultraperiféricos. Tendremos que crear un concepto, que en su momento se llegó a hablar de ciudad fronteriza alejada, que, bueno, pues sea un poco de híbrido, como lo que nos está ocurriendo en el encaje constitucional. Y bueno, en eso todos nos tenemos que poner. Desde la ciudadanía, los agentes políticos, los agentes sociales, ir todos a una, porque yo creo que eso nos beneficia a todos y, bueno, pues quizás podemos lograr parte de esas aspiraciones que, por supuesto, como españoles tenemos derecho. Muchas gracias. Al hilo de tu intervención, Pablo, tengo que coincidir en la primera frase de tu intervención, y es que tenemos que ser positivos, indudablemente. Yo no sé si me he pasado siendo pesimista por los problemas, pero no es mi estilo. Realmente hay que resolver los problemas aportando soluciones, ¿no? Lo que sí te quería contestar en concreto es lo de la financiación, porque es muy importante y además es muy significativo, lo trato en el libro también, pero no se puede abordar todo. Nosotros recibimos una financiación triple. Recibimos una financiación por los servicios mínimos que tenemos que aportar de cara a los ciudadanos por el régimen local. Recibimos una financiación que viene del IPSI y demás, nuestra gestión hacendística, y recibimos una parte de financiación que es la muy importante por las competencias autonómicas. ¿Por qué quiere la línea de la Concepción ser ciudad autónoma como nosotros? Porque no teniendo competencias y recibe esa financiación, pues haría como hacemos nosotros. O sea, podemos dedicar mucho a los temas locales y no dedicar nada a lo que tenemos financiación y obligación para hacer, porque somos competentes y no podemos renunciar a esas competencias. Pero de ahí viene la riqueza y la abundancia. No creo que si tuviéramos el desarrollo competencial que tenemos atribuido, alcanzaría esa financiación de una manera tan lujosa como la tenemos ahora. Buenas, gracias Adolfo por todo lo que has explicado. Bueno, creo que también aquí en esta zona no se ha hablado lo que es también por parte de la juventud, por los jóvenes, y creo que también tiene que ver. Yo creo personalmente que lo que es la juventud de Ceuta está bastante olvidada por parte del Estado, ya que es, obvio, como hemos dicho, son competencias del Estado, tanto educación y sanidad. Una de mis preguntas sería ¿qué tendríamos que hacer pues, para que tanto esa financiación que se da a la ciudad, ya sea para educación o para sanidad, cómo se podría distribuir bien pues, para que se diera ese trato que merece, tanto para la sanidad, para la educación y sobre todo pues, para todos los problemas que tiene la ciudad de Ceuta? Y también le quería preguntar sobre lo que ha explicado, ¿qué hacemos con Ceuta? ¿Nos volvemos a movilizar como hicimos antes? ¿Tomamos otro camino? ¿Volvemos a luchar por eso mismo? No sé.
en modo de conclusión, ¿qué diría usted? Muchas gracias. Yo no tengo una bola de cristal, pero sí hay una práctica. La experiencia que tuvimos fue muy frustrante, ¿no? ¿Qué se consiguió? Yo creo que lo que vino realmente es una deriva de frustración en la sociedad por no haber alcanzado algo que se creía que era tan justo y tan necesario, que al no conformarse de la manera que se pedía, sino de otra manera, se despreció todo el sistema autonómico que se aplicaba aquí. Si analizamos los años siguientes a la aprobación del Estatuto, sobre todo 2 legislaturas, los 2 primeros periodos de corporaciones de 4 años, pues son muy negativos para el desarrollo autonómico. Y se evidencia que la sociedad había quedado frustrada, que aquello no le interesaba, que no poner comunidad autónoma era un desastre y que todo lo que se había recibido no tenía ninguno, es como si hubiera habido un engaño, porque podía haber puesto comunidad autónoma y ser lo mismo. Quiero decir, lo del tema nominativo, no sé por qué se estableció una batalla. Yo nunca habría dicho que no fuera comunidad autónoma, pero me repugna un poco atribuir a algo que es distinto. Vamos a ver, en los estados compuestos hay estados regionales y hay ciudades-estados. Existe en Alemania, por ejemplo, hay Land como el de Berlín, que es una ciudad-estado, no es un estado-land, no es un territorio, no es una región, y no pasa nada. No se pelean porque no sea una región, si no es una región, es normalmente un ente municipal, ¿no? Pero cuando se magnifica una situación, se derivan de ello después responsabilidades que son muy frustrantes. Por lo tanto, el único sistema que yo conozco positivo es ser pragmático, es decir, primero para eso hay que trabajar. Es decir, estas cosas no vienen espontáneamente porque se nos ocurre una mañana y ese día nos levantáramos para reclamarlo. No, esto es un tema que hay que reflexionarlo, hay que ver qué posibilidades hay que estudiar las distintas alternativas, es decir, cómo se hacen las cosas cuando se quiere construir algo. No construimos una casa, establecemos, digamos, primero un proyecto, vemos que encaja el tema. Todo es así cuando quieres construir algo positivo. Y en cuanto a la juventud, no es una materia, es una condición. Es decir, que desde todas las materias puede haber resultados especiales para la juventud, porque es una edad que se puede considerar como más determinante o como más distinguida dentro de otras, pero al final se produce un reflujo desde distintas materias que inciden en la juventud. Que no se perciba o que no se perciba suficientemente o que no sean suficientes las decisiones que van dirigidas a ese ámbito de edades, pues bueno, se tiene que reclamar de cada ente, no de uno solo. No es competente en juventud el Estado, ni la ciudad, ni la delegación del gobierno. Todos son competentes en juventud en la medida en que la mayoría de las materias tienen un reflejo sobre la juventud. ¿Cómo se puede articular eso? Hombre, yo creo que la forma más práctica es que las propias organizaciones juveniles siempre realizan su propio ejercicio presencial. Es decir, estamos aquí y necesitamos esto. Eso siempre es también útil para que la gente se dé cuenta que decide que hay que hacer políticas que estén decididas a eso, en ese sentido. Es lo que se me ocurre decirte. Aquí de pronto y a la altura que estamos del horario, que ya... Si no hay alguna pregunta, me van a permitir y me vas a permitir tú, Adolfo, también un par de comentarios, preguntas, aunque sé que estamos ya al filo de... primero, gracias por el tema de la terminología. El observatorio nace ante todo y sobre todo para educarnos a nosotros mismos y luego ya al resto de Europa y de la humanidad. Territorios españoles en el norte de África, no territorios de España en el norte de África. El tema de los enclaves. Hemos hecho filigranas no conmigo, que soy bastante primitivo, pero sí con compañeros del observatorio para aclarar eso, ¿no? Ni Ceuta, ni Melilla, ni los Peñones de Vélez, ni de Alucemas, ni las Chafarinas son enclaves, ni son colonias, ni son presidios, ni son ciudades ocupadas. Eso para empezar. Y hay que seguir haciendo la pedagogía porque hay recalcitrantes en casa y fuera.
Las dos preguntas son al hilo de este recorrido histórico que a fin de cuentas estamos haciendo y también para aprovechar tu presencia, pero también la de todos nosotros, porque aquí hay mucha gente que sabe mucho del tema. La primera me lleva a evocar el 95. ¿En qué sentido? Porque desde mi perspectiva de profesor de Relaciones Internacionales, obviamente el Estado, como Estado soberano, pues se estaba estructurando como podía o como quería. Pero es un momento crucial en relación con las comunidades europeas, ya con la Unión Europea. Porque recordemos que nuestra adhesión a las comunidades es del 86, pero ya en el 87-88, pues la Comunidad Autónoma de Cataluña al menos ya tenía su oficina en Bruselas y había un montón de gente moviéndose en ese terreno. Cuando se negocian los estatutos y se aprueban, año 95, aún no somos el país de inmigración que hemos acabado siendo. Éramos un país de tránsito y este tema estaba ahí, pero ya empezaba a aflorar. Y Ceuta y Melilla y los demás territorios estaban donde siguen estando. El tema de Schengen, obviamente, somos Schengen, lo que pasa que con la excepción de Schengen. Yo a lo que voy con mi pregunta es que esa coincidencia de tiempos y esa elaboración por parte de personas como tú y demás, ¿en qué medida tuvo en cuenta, si es que se tuvo en cuenta, ese entorno europeo? Ese entorno de la Unión Europea, porque a fin de cuentas es una organización muy particular y era y sigue siendo importante para nosotros esa pertenencia. Y la segunda, también se ha evocado el tema del Senado, se ha evocado el tema de las regiones ultraperiféricas o no. Yo no sé en la sala, pero al menos tanto Enrique como yo hemos tenido el privilegio de comparecer, ¿verdad?, en aquella comisión del Senado, donde, como siempre a trompicones, después de Perejil se decidió hacer muchas cosas y después de la invasión de mayo de 2021 también muchas cosas. Los planes estratégicos y la creación de esa comisión. Yo no te he preguntado nunca si a ti te han convocado, pero en esa comisión, por esa comisión hemos desfilado un montón de gente. Y había un enorme interés por parte de quienes eran los anfitriones, la presidenta de la comisión, y yo me encontré a diputados de partidos muy variados, que no voy a nombrar aquí, que mostraron un interés por Ceuta y Melilla, cosa que me llenó de satisfacción. Pero a lo que voy, esas contribuciones que hicimos, cada uno en nuestra dimensión, esos trabajos que se supone que se han hecho, ¿habrán llegado a algún tipo de conclusiones o no? No lo sé, pero... Primero, no sé si a ti te invitaron, pero si no te invitaron, hicieron mal. Pero bueno, del balance de todo eso, ¿qué ha quedado? ¿Alguien lo sabe? Te lo pregunto a ti, pero también al resto de... Como los resultados son los que son, bueno, eso, me da igual que me invitaran que no me me invitaran. Intentaba escarbar un poco más. No, vamos a ver, bueno, algún documento habrá en el Senado. Sí, lo hay. No lo va a haber, todo se nos graba. debemos de felicitar por él. Bueno. Pero son cuestiones distintas, quiero decir, eso te da para un informe y para otro libro. La cuestión de Schengen, el estatus de Ceuta y Melilla en la Unión Europea es una cuestión que en su momento se decidió, pero que eso no es eterno. Quiero decir que si hoy se tiene que revisar, igual que se decidió en aquel momento, hay que revisarlo y hay que trasladarlo y demás. Han cambiado mucho las circunstancias y es una cosa reconsiderable, como es reconsiderable las otras cosas que hemos hablado. No son tabú, es decir, todo de lo que hemos hablado no tiene una dimensión de inconstitucionalidad, ni tiene una dimensión de que estemos aquí haciendo algo subversivo, sino todo lo contrario, estamos intentando mejorar las condiciones del ejercicio del poder. Adelante. Y Para hacerle una pregunta, usted tocó antes que vía reglamentaria se tiene una capacidad que aunque no tuviera iniciativa legislativa se podía desarrollar. Yo quería hablar del régimen del suelo y la ordenación del territorio, que no te ha tocado. No, somos conscientes que a Ceuta le ha costado 20 o 25 años sacar un PEGO, un Plan General de Ordenación Urbana, en la cual tenía competencia. La ley de costas está prácticamente petrificada. La ley de carretera prácticamente igual. El Estado ejerce aquí una competencia sobre la ley de costas, la ley de carretera, que nos podemos ir a la ley del suelo de 1976, que me corrija algún técnico de los que está por aquí. El Estado sigue avanzando y Ceuta en ese sentido no avanza. No quiere decir que lo estemos haciendo mal, cuidado. Pero se podría, vía reglamentaria, por ejemplo, una institución práctica
la prescripción. ¿Se podría vía reglamentaria desarrollar esa ley sin invadir las reservas de ley del Estado? En una palabra, tal y como va avanzando España, Ceuta no está petrificada. La legislación estatal está frenando el desarrollo y la expansión de la ciudad. La ciudad no puede tardar 25 años en hacer un plan general de ordenación urbana. ¿Es que la tutela del Estado es excesiva sobre esta materia? ¿Vía reglamentaria se podría solucionar? Pepe, esto da para otra conferencia. Pero vamos, te voy a decir una cosa. Entre las opciones políticas que tiene la ciudad está la de reglamentar o no reglamentar. Es decir, tú puedes criticarlo políticamente, pero es una opción. Tenemos modelos. Es verdad que no se opta y eso tiene sus consecuencias. Cuando no se reglamentan las cosas y no se planifican, existe un ejercicio discrecional de la competencia. Y se puede buscar políticamente que ese sea el efecto, que las políticas sean discrecionales, que no estén regladas, que nos hacen a todos iguales ante la ley. Por lo tanto, lo, digamos, procedente es que se reglamente. En el tema de la ley del suelo es compleja porque está afectando al derecho de propiedad constantemente. Y ahí técnicamente hay que determinar jurídicamente los efectos para ver si afecta a la reserva o no afecta a la reserva. Pero hay otras cuestiones que son muy técnicas y que no tienen nada que ver con el derecho a la propiedad. Pero bueno, hablamos, por ejemplo, que siempre estamos interviniendo, es decir, que puede haber lo que sean procesos de expropiación o pues sean procesos intervencionistas que están condicionando ese derecho. Por eso es una materia que es más propia de la reserva de ley. Aquí hay ejemplos, aunque son muy escasos, hay ejemplos que nos determinan nuestra capacidad. Patrimonio histórico. Hay una ley de patrimonio histórico desde el año 85, me parece que es una ley. Esa ley es una buena ley porque tuvo en cuenta la distribución de competencias dentro del Estado. Y las comunidades han desarrollado su ejercicio en el marco de esa ley. ¿Qué ha hecho Ceuta? Ceuta ha hecho una parte muy bien, espléndida, maravillosa, chapeau, que es, por ejemplo, todo el patrimonio documental, archivístico y documental. Es un reglamento, modelo de desarrollo de esa ley. ¿Qué ha hecho con las demás materias que regula la ley? Nada. ¿Qué ha hecho Melilla? Melilla ha regulado muchas cosas. Melilla tiene regulado el ejercicio de las prospecciones de los yacimientos arqueológicos de una manera muy casuística y determinada. Ha hecho programas, ha hecho una fundación para llevar el tema presupuestariamente en sus actividades de mejora de ese patrimonio. ¿Qué es lo que hay diferencia? Bueno, pues el interés político hacia una materia y la capacidad de querer desarrollarla o no. Pero puede hacerlo. ¿Vale? Enrique. Sí, bueno, yo voy al hilo de lo que ha dicho Carlos. Claro, hay un hecho diferencial que tenemos en Ceuta y Melilla que muchas veces evitamos. Y yo particularmente creo que no es bueno evitar los aspectos conflictivos, porque entonces se convierten en conflictos latentes. Y los conflictos latentes tienen la particularidad de que van a aparecer cuando menos te interese que aparezcan. Somos dos ciudades que estamos bajo una reivindicación continua de Marruecos sobre su derecho a la posesión de estas ciudades. Esto es un hecho diferencial importante. Y sin embargo, al hilo decía de lo que comentaba Carlos, y que creo que es algo que tendríamos que tener siempre en mente, muchas veces los propios españoles, algunos partidos políticos españoles, pues insisten en presentar los problemas de estas ciudades. Indudablemente todos querríamos ser kantianos, pero por desgracia se imponen los hegelianos.
y este es un mundo de percepciones. Si nosotros a la sociedad española la percepción que le damos es que Ceuta y Melilla son dos problemas, puede ser que un día la sociedad española piense que los problemas es mejor quitárselos. Entonces, cuando buscamos hechos diferenciales, reivindicaciones y tal, creo que deberíamos tener siempre presente la cuestión de saber presentar los aspectos positivos y apoyarnos en ellos para reivindicar los que consideramos negativos. No siempre plantear los negativos directamente, porque creo que juegan en contra nuestra. No sé qué te parece a ti. No, a mí me parece que ese es el camino. No sé, Carlos, es que, vamos a ver, nosotros tenemos ahí en la Costa del Frente un ejemplo de desarrollo local fantástico, Málaga. Málaga era el vagón de cola de Andalucía, prácticamente. Y ha llegado a un desarrollo. ¿Cómo se ha producido eso? No han venido allí a echar polvitos mágicos para que aquello salga. Ha habido una movilización de talento local muy organizada, con unos planes muy fundamentados y muy responsabilizados por instancias distintas que contribuían a su desarrollo e implementación, y eso ha ido dando sus frutos. Es un ejemplo. Nosotros en menor escala, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Pero lo que no podemos hacer es esperar que vengan a resolvernos las cosas. ¿Alguna pregunta más? Allá al fondo. No sé qué, estamos ocupando un tiempo. Tú nos dices cuando hay que cerrar, ¿eh? Telemática y rápida. Opinión. Hemos llegado a la conclusión, desde algún foro, si no sería mejor pedirle la encomienda de gestión, de acuerdo al artículo 228 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, de algunas competencias, como es educación, o como es asistencia sanitaria, o incluso salud pública. Su opinión. Es que con carácter general, ya lo he dicho antes, ¿no? O sea que todas estas cosas tienen... He empezado diciendo que la materia es muy compleja. Si yo empiezo a decirles que en los decretos de traspaso de una materia como universidades a la Junta de Andalucía fue el coste efectivo de las ciudades de Ceuta y Melilla, no lo sabe ya nadie, porque todo el mundo se ha olvidado de aquello. Pero aquello fue la base de un coeficiente multiplicador por lo cual se establecieron los sistemas de financiación posteriores. Y aquí siempre yo he escuchado, cuando venía a la universidad, decir, es que nos cuesta mucho y nosotros no estamos financiados. Pero hay una obligación de atender a los alumnos que vengan de las dos ciudades, porque esa financiación la asumió Andalucía. Y a partir de ahí hay muchos otros elementos. Esto no es estudiar las cosas como algo... Hay que ver qué componen cada una de las materias y en ese ejercicio complejo ir hilvanando y desilvanando, ¿no? Pues sí, a lo mejor en algunas cosas es posible, a lo mejor la encomienda de gestión no es posible en otras. Una encomienda de gestión, a diferencia de una delegación de competencia, es una cosa más articulada, es decir, es una cosa más orgánica en el sentido de que prevé cuáles son las funciones que se encomiendan, porque no deja de ser una materia de titularidad competencial de quien es encomendante, y el compromiso de las reglas con que va a desarrollar esa gestión encomendada. Y los medios para hacerlo, porque implica un traspaso de medios. La delegación no. La delegación, arréglate con esto y si quiero te doy o si no, no. Pero lo otro sí. O sea, significa que el cuerpo administrativo seleccionado en lo que son las funciones asignadas se distribuye. Por eso es más eficaz una encomienda de gestión, que vendría a significar una asunción de competencias a través de estatuto y que después hubiera un decreto de traspaso de medios y de económico. Prácticamente podríamos llegar a la misma finalidad, porque salvo que no lo estemos haciendo peor que quien lo esté haciendo, tendríamos que mejorar con la encomienda la gestión de esa materia. Por lo tanto, dentro de estos términos, creo que es lo recomendable.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya es una hora prudencial, ¿verdad? Como buen edificio público habrá que cerrarlo. Muchas gracias por la hospitalidad, gracias a todos por la presencia. Anunciar, permitidme que dentro de esa pedagogía permanente hay un libro en ciernes que también es un desarrollo de otro informe sobre la cuestión de Europa y los territorios, ¿verdad?, que está ya próximo a aparecer. Y bueno, Adolfo, puedes estar orgulloso de cómo has alimentado la reflexión y el dinamismo en tu casa, y esto desde luego tiene que ser fecundo para todos. Así que muchas gracias a todos, muy buenas noches y seguimos en la brecha. Muchas gracias.